Bien, pues yo voy a hablar de Alfonso X el Sabio, un rey que vivió entre el 1221 y el 1284. Realmente yo creo que tendríamos que llamarle Alfonso el Sabio el Rey, porque su figura de monarca de alguna manera le ha quitado importancia a su figura de autor o a su figura de mecenas de las artes, y esto en parte pues puede ser una injusticia, porque él no fue un mal rey, pero tampoco fue mejor que muchos otros, cumplió, pero en el terreno cultural, en el momento en que estamos hablando, finales del siglo XIII, fue una figura destacadísima, y su labor pues es realmente importante. Por eso merece la pena que le recordemos hoy, máxime cuando estamos hablando de los 800 años, ¿no?, de su nacimiento, o sea que es una fecha concreta, no es una persona elegida al azar, tiene su conmemoración merecida, y voy a intentar recalcar un poco cuáles fueron sus contribuciones más importantes a la cultura castellana y a la literatura concretamente. Es una persona que, en primer lugar, escribió mucho. Toda su obra reunida ocupa 20 volúmenes, pero ya digo, su figura de coordinador, su figura de compilador, pues ha restado importancia a su figura de creador. Él fue un sabio en el buen sentido de la palabra, fue un investigador, una persona que estuvo siempre buscando el saber, buscando la cultura, tanto en derredor suyo y cerca como en lugares lejanos. Fue un humanista en el sentido de que dio gran importancia a todo lo humano, a todo lo que surgía del hombre, en ese sentido fue un precursor. Fue también un sistematizador. Él se encontró diversos órdenes de cosas, tanto en leyes como en prácticas, como en las mismas artes, que estaban pues de alguna manera desordenadas, y dedicó gran parte de su esfuerzo a ordenar, a sistematizar, a regularizar, a homologar y a hacer las ciencias del momento y las artes del momento más lógicas, más sensatas, más clasificadas y más accesibles, por supuesto, a todo tipo de personas. Fue un intelectual también en el sentido moderno, ya que dedicó su vida a este tipo de actividades. Se ha dicho que no fue excesivamente original en lo que escribió. Bien, esto es cierto, pero ha de decirse que la originalidad no era una virtud medieval. Sin embargo, el esfuerzo, el trabajo constante sí lo eran, y ahí a Alfonso pues pocos le pueden ganar, porque, como ya he dicho, su obra es ingente. ¿En qué manera desarrolló él este amor por la cultura? ¿Qué legado nos dio? En primer lugar, él supo rodearse de sabios, supo rodearse de expertos de toda índole y de toda procedencia, sin ningún tipo de prejuicio, tecnócratas, que diríamos hoy en día, expertos en distintos campos que le ayudaron a redactar las obras por las que les conocemos. Tenemos, por ejemplo, las 7 partidas, una de sus obras más importantes. Es un tratado jurídico, está basado en el derecho romano, pero con la salvedad de que está basado en los sucesos, en los casos y en las situaciones de la España de su momento. ¿Qué quiere decir esto? Que su aplicación, la aplicación de las leyes que él preconiza, es mucho más directa, es mucho más útil de que podía serlo una ley que ya viniera del derecho romano pero que no encajara con la España de su tiempo. Y, sobre todo, al mostrar ejemplos de ese momento, este libro se convierte no únicamente en una guía útil para gobernantes, en una especie como de manual de instrucciones sobre cómo gobernar bien, sino que es también un documento sociológico de primer grado que nos permite conocer cómo era la vida en aquel momento, qué problemas tenía la gente, cómo los resolvía o cómo se encontraba si no podía resolverlos. Esto es realmente muy interesante. En el terreno de la historia, pues él escribe 2 libros, la Crónica General y la Historia General, que abarca desde el principio de los tiempos hasta el reinado de Fernando el Santo. Es un poco lo que él conocía. Aquí incluye todo tipo de elementos, tanto los elementos científicamente demostrados, quiere decir relatos
verídicos sobre hechos, como también los relatos imaginarios, diciéndonos, estos son relatos imaginarios, esta es la batalla tal como nos contaron los cronistas, y esto es la batalla tal como aparece en un cantar de gesta de su momento, exagerada, embellecida, inserta de otros elementos para que podamos comparar cómo la historia se convierte en ficción. Eso es algo también muy de valorar. En el terreno de otras ciencias, pues tiene sus tratados de astronomía, algo importante. A partir de aquí va a desarrollarse, por ejemplo, y va a entrar en conocimiento de España y de su inmediato entorno, por ejemplo, el astrolabio, un instrumento que va a permitir la navegación de una manera mucho más precisa, de una manera mucho más segura. Y también, en cuanto a las posiciones de los planetas, él hizo, de alguna manera promocionó, que se establecieran todas las posiciones. Para eso se hizo un trabajo bastante largo, en unas tablas que primero se denominaron tablas toledanas, puesto que fueron en Toledo donde se elaboraron, y que luego pasaron a llamarse, en honor suyo, tablas alfonsíes, y así las conocemos, son las que hoy conocemos hoy en día como las tablas de Rafael, que indican las posiciones de los planetas y permiten a los astrónomos pues su trabajo en cuanto a combinaciones de planetas, etc. Y luego, en el terreno de las ciencias, pues desarrolló su interés en otras cosas. Hay una obra suya, que es el Lapidarium, en donde se analizan las propiedades de las piedras, las propiedades de los metales, tanto para la vida, diríamos, mecánica, para la construcción, como tanto también para los procedimientos curativos, hasta qué punto los metales podían ayudar a la curación de personas que estuvieran carentes de hierro o que estuvieran envenenadas por otro producto. Esto es muy curioso. Y, como no desdeñaba tampoco lo lúdico y la vida de placer, pues escribe un libro muy curioso, que es el libro del ajedrez, dados e tablas, o sea, el libro del ajedrez, de los dados y de las tablas. Por tablas él se refería a lo que nosotros conocemos como las damas, y en donde pues se cuenta un poco la historia de estos juegos, su origen, de dónde vienen y por supuesto sus reglas y algunas de sus peculiaridades, de sus trucos, de sus anécdotas. Realmente la figura de Alfonso destaca también por su intervención en la Escuela de Traductores de Toledo. La Escuela de Traductores de Toledo ya existía desde siglo y medio antes, pero él va a darle a esta escuela nueva fuerza, nuevo ímpetu, y va a darle un sesgo distinto. ¿Por qué? Porque un siglo antes, cuando la Escuela de Traductores de Toledo estaba dirigida y de alguna manera impulsada por Domingo Gundisalvo, se centraba su labor en el latín. Todos sabemos cómo funcionaba esta escuela, había traductores de distintas lenguas, se traducía simultáneamente un libro a varios idiomas. Un traductor hebreo, vamos por caso, se ponía de pie y en voz alta iba poco a poco leyendo frases de un libro hebreo que al mismo tiempo era traducido al árabe por el especialista en árabe, al latín, al romance, al castellano de entonces y a otras lenguas. Este era el procedimiento. Pero ya digo, el latín era la lengua en la que se centraba la Escuela de Traductores de Toledo antes de Alfonso. ¿Qué innovaciones hace Alfonso desde el punto de vista de su participación personal, tanto en apoyo moral como en trabajo, como por supuesto en fondos y respaldo económico? Pues da gran importancia al árabe. Él considera que los árabes son un pueblo que son grandes transmisores de cultura, que han traído desde Oriente nuevas materias científicas, como puede ser la medicina avanzada, como puede ser el álgebra, como puede ser la astronomía, y decide que esos libros tienen que conocerse. Entonces insiste en traducciones del árabe a otras lenguas. Y luego la historia le da la razón. Cuando hablamos de la evolución científica en la Edad Media, hay un antes y un después entre el momento en que los textos árabes entran en escena. Hasta que no se conocen y el momento en que sí empiezan a conocerse, cambia radicalmente el panorama científico de Europa y por supuesto de Occidente. Entonces esta innovación es mérito de Alfonso y a él se le debe.
Pero no solo con el árabe, él insiste en dar gran importancia al castellano. Diríamos que él es el que le da oficialidad al castellano, el que hace del castellano, del romance, como se denominaba entonces, la lengua importante. El latín va a perder parte de su, no de su prestigio, porque eso el latín no lo va a perder, sino un parte de su presencia, y se van a traducir muchísimos más textos en castellano, y va a procurar que sean textos que estén al alcance de todos. Este castellano que Alfonso maneja y hace manejar en las traducciones que él controla es un castellano que tiene modismos, es un castellano que incluye refranes, es un castellano que incluye palabras provenzales, incluye galicismos, incluye palabras de otros lugares, y consigue de alguna manera que la lengua elegante, que en ese momento estaba siendo el galaico-portugués, empiece a ser también el castellano, que el castellano pierda esa condición que tenía de lengua secundaria, porque era una lengua considerada un poco más fea que el galaico-portugués, sobre todo para la lírica, y que empiece a tener un poco de prestigio, y que los mismos castellanos la respeten un poco más. Esto es también mérito suyo. Bien, ¿qué obras importantes hace Alfonso traducir? ¿Qué obras se hacen por impulso suyo? En primer lugar, textos religiosos. Esto es interesante. Él insiste en la traducción de la Biblia a todas las lenguas, por supuesto, pero hace lo mismo con el Alcorán, hace lo mismo con la Cábala. ¿Qué quiere decir? Tenemos agentes de distintas religiones traduciendo a sus lenguas textos religiosos de otras religiones. Luego vendrán los alemanes y dirán que hasta el siglo XVIII no existió la ciencia de las religiones comparadas, pero de alguna manera en la Escuela de Traductores de Toledo, en tiempos de Alfonso, y estamos hablando ya de los años 1260-1270, expertos en lenguas y religiones conocieron de una manera directa y compartieron estos textos sagrados de unos y de otros en paz y compañía, y realmente con interés. Esta es una labor que también es muy meritoria. Luego tenemos el Septenario, un libro del que menos se habla. El Septenario, mandado traducir y seguido paso a paso por Alfonso, es una recopilación del saber medieval. Es prácticamente una enciclopedia medieval basada en las materias que se solían enseñar, que como ustedes saben se dividían en lo que se llamó el trivium y el quadrivium. El trivium consistía en 3 materias, que eran la gramática, la lógica y la oratoria, y el quadrivium consistía en la aritmética, en la geometría, en la música y en la astronomía. Pues bien, todo el saber medieval con respecto a estas 7 materias principales está en este libro codificado de una manera alfabética, de una manera amplia, de una manera de muy sencilla consulta. Alfonso se interesa, insiste en que los libros sean de fácil consulta, que no haya que leérselos de inicio a final para encontrar lo que nos hace falta, sino que tengan sus índices y sus partes muy bien especificadas, y realmente con este libro consigue difundir en gran medida la cultura. Y por supuesto tenemos también la obra medieval más famosa dentro de la narrativa, que es Calila o Adimna. Calila e Dimna, también así llamado, es una versión castellana, la primera que hay en castellano, en una lengua romance en Occidente, de un clásico de la India, un libro que se denomina el Panchatantra. Los 5 libros es una colección india antigua, escrita por Vishnu Sharman en el siglo II, en el siglo III, que recoge una gran cantidad de fábulas de animales con un contenido moral que se empleaban en la India para la enseñanza de los príncipes. Es curioso ver que la manera que se tenía entonces de enseñar a los, por príncipes entendemos también a los pudientes que podían pagarse un maestro, era el comentario de textos. Se les daba un fragmento de este libro, se les daba una semana para que lo rumiaran, y luego en la clase se comentaba en voz alta. No había memorización, sino que había aprendizaje tanto de la literatura como de la moral mediante un procedimiento de diálogo continuo entre maestro y profesor. Esto es muy curioso. Es un libro muy amplio,
ya digo, fábulas de animales con el procedimiento oriental de las cajas chinas, o sea, un cuento dentro de otro cuento, que a su vez está dentro de otro cuento y dentro de otro cuento. Primero se van llenando las historias y luego se van resolviendo y se van desplegando, y que es en importancia pues no menor al que pudiera tener, a la importancia que pudiera tener las 1001 noches en lo que se refiere a cantidad de historias y variedad de temas. Se hizo de este libro, es un libro sánscrito, se hizo una traducción al persa, de ahí se tradujo al pehlevi, después al árabe, después al siríaco, después pasó al griego, al latín y del latín al castellano, y en Castilla fue realmente donde este libro tuvo importancia. Las traducciones que se hicieron a otras lenguas romances, al italiano, al francés, pues fueron ya muy posteriores, fueron ya del siglo XVI. ¿Qué quiere decir con esto? Que gracias a Alfonso, que buscó este libro y lo consiguió y lo mandó traducir, tuvimos en España durante 3 siglos acceso único y privilegiado a cientos, si no miles, de cuentos interesantísimos de la tradición oriental que entraron en la literatura española y que continuaron. Estas fábulas no solamente llegan hasta los fabulistas del XVIII, como Iriarte y Samaniego, no solo llegan hasta fabulistas del XIX, como Príncipe, como Miguel Príncipe, sino que incluso en el XVII, en nuestros autores barrocos, pues están por todas partes. Las comedias de Lope, de Tirso, de Calderón están llenas de fábulas, de animales, de consejas, de cuentos tomados del Panchatantra, que a su vez es Kalila Edimna. En este libro, los protagonistas originalmente eran 2 chacales, se convierten en lobos, ¿verdad?, por la fauna española del momento. Los símbolos cambian un poco, pero mantienen todo su contenido moral sobre conducta, cómo deben comportarse las personas en relación con sus amigos, en relación con sus familias, etc. Es un libro realmente importante y el mérito de haberlo tenido en exclusiva durante 3 siglos, como ya he dicho, es de Alfonso. Bien, y pasemos ya a su obra más importante, ¿no?, Las Cantigas de Santa María. Algunos en su ultracorrección dicen cántigas, ¿no?, al estilo galaico-portugués. Bien, Las Cantigas de Santa María, él las escribe realmente por su propia devoción, ¿no? Él tenía su oración propia, él decía: Santa María, estrela do día, móstranos a vía per Deus, nos guía, o sea, muéstranos el camino a Dios, tú que eres la estrella de la vida. Sin embargo, es curioso que Alfonso fue tachado de impiedad. Fue tachado de impiedad en su momento por una afirmación que hizo. Ha sido una frase que realmente ha llegado hasta nosotros, está en los libros de citas, y que dice más o menos, no recuerdo literalmente, que si el Supremo Hacedor le hubiera tenido a su lado a la hora de crear el mundo, pues él le hubiera podido dar algún consejo útil sobre cómo hacerlo, ¿no? Y por esto se le tachó un poco de impiedad, vas a enmendarle la plana a Dios. No, no es eso, yo lo entiendo en un sentido más humorístico, en el sentido de decir, bueno, el mundo tiene sus defectos y hay cosas que se podrían mejorar. Yo creo que no hay nada de impiedad aquí. Sin embargo, Dante, en su Divina Comedia lo menciona como un impío, y dice: en España hay un rey que no sé qué y no sé cuántos, y en un terceto pues realmente le critica. No, Alfonso fue una persona devota, en su vida lo fue, en sus obras lo fue. Él fue el fundador de una orden de caballería, la Orden de Caballería de Santa María de España. No es una de las más conocidas, pero su presencia está ahí. Y bien, contribuyó a la escritura de las Cantigas de Santa María. Estas son composiciones, son cégeles del mundo árabe, ¿no?, de la España árabe. Se han denominado también virelai a este tipo de composiciones. Son composiciones breves, de entre 4 y 16 sílabas, y son unas 430, de las cuales no todas son suyas. La autoría de Alfonso está demostrada más o menos en un centenar. Un centenar de ellas son suyas, sin lugar a dudas, y en las otras, pues de alguna manera intervino, o bien dio la idea a sus colaboradores, o bien rectificó, corrigió, y las de los otros y el resto de las composiciones, pues se nota su estilo en algunas de ellas, en algunas partes. Es obviamente una obra
diríamos, grupal, aunque ya digo que 100 de estas composiciones sí son propias. De estas 428, 430 composiciones, el número no es fijo, la inmensa mayoría, unas 375, son narrativas, y luego tenemos otras, el resto, las restantes 70, 80, pues que ya son de tono lírico, alabanza de la Virgen simplemente, pero es muy interesante sus historias, porque es lo que realmente nos muestra a la Virgen de una manera, diríamos, por una parte humana y por una parte en todas sus virtudes. La alabanza a la Virgen general pues es bastante regular, y las cantigas que alaban a la Virgen son todas muy parecidas unas a otras, mientras que las narrativas son muy distintas, tocan temas distintos, tocan temas curiosos y temas que realmente le llegan al lector o al que las escucha. El origen de estas historias es variado. Algunas de ellas se dice que son milagros que el mismo rey escuchó, otros se dicen que son milagros que el mismo rey presenció. ¿Hasta qué punto es esto correcto? Pues no lo podemos decir. Las fuentes literarias son las cantigas de Gonzalo de Berceo, por supuesto, no podemos olvidar nuestra tradición. Y luego también hay un autor francés, que es Gautier de Concy, que es un dominico, un fraile dominico, que escribió también los milagros de Nuestra Señora, los miracles de Notre Dame. Entonces, es una época en donde todo contribuía un poco a esto, la devoción mariana estaba en su apogeo, y se escriben este tipo de composiciones casi por toda Europa. ¿Por qué son interesantes las de Alfonso? Por su falta de, diríamos, de pretensiones. No es literatura pedante, no es literatura para eruditos, es una literatura para el pueblo llano, que es quien tiene que recibirlo. Es un estilo trovadoresco el que se emplea, es un estilo paralitúrgico. No se pretende que el lector conozca el dogma, simplemente que entre en contacto directo con la Virgen, ¿no? y que la vea de una manera cercana. Y esto realmente lo consigue. ¿Qué hace la Virgen en estas historias que protagoniza? Bueno, pues hace cosas muy diversas. Protege ciudades de sus enemigos, protege ciudades de catástrofes naturales, de un terremoto, por ejemplo, protege barcos que navegan y que están en riesgo de naufragar, protege a personas de ahogamientos. La Virgen resucita a muertos. Y es muy curioso, no hace distinción entre criaturas, no solo no hace distinción entre ricos y pobres, no hace distinción entre buenos y malos, no hace el milagro únicamente para aquel que teóricamente lo merece, lo hace para todas las personas, incluso para los animales. De la misma manera que resucita a un niño que acaba de morir, resucita también a una mula que ha muerto. Esto lo hace muy simpático, sobre todo al público de un entorno rural que vive y depende de sus animales para la subsistencia. Salva de peligros, por supuesto, a muchas personas. A un montero que le va a caer una campana encima, pues le salva en el último momento. A obreros que caen porque trabajan en un andamio y entonces se caen y la Virgen los salva. La Virgen recupera objetos robados, la Virgen hace que el que se ha perdido por el bosque encuentre el camino, da consejos, por supuesto, y sus apariciones son muy interesantes. Sus efigies se mueven, levanta a la Virgen la mano para parar una pedrada, levanta una pierna para impedir que una flecha mate a una persona, en un momento dado hace emanar leche de sus pechos. La Virgen se enfrenta al diablo, la Virgen va al infierno a rescatar el alma de una persona a la que el diablo ha engañado con malas tretas y que le ha hecho cometer un pecado mortal poco antes de su muerte. La Virgen se erige, por decirlo así, no solamente en protectora de los desamparados, como siempre lo ha sido, sino de alguna manera en la heroína que lucha contra el mal de una manera directa, de una manera abierta, para salvar el alma de sus fieles. Y lo que es más interesante, sustituye
sustituye personas cuando cree que es así. Hay dos leyendas muy curiosas, ya con esto acabaré. Una es sobre un caballero que es tildado de cobarde porque llega tarde al combate y sus compañeros le dicen: ¿por qué no has llegado al combate cuando el combate empezaba? ¿Tenías miedo? No, es que yo había ido a misa, había estado en la iglesia asistiendo a misa. Bueno, bien, eso no es óbice, le dicen. Bien, pero la batalla se gana porque la Virgen sustituye a este soldado y contribuye con su presencia a esa victoria para que él no quede mal. Y, sobre todo, una leyenda que luego el romanticismo recogerá, que es la leyenda que conocemos, por ejemplo, en Zorrilla, como Margarita la Tornera, y que nos cuenta una historia muy conmovedora, una monja que es la tornera, ¿verdad? Es la portera en un monasterio, la que se ocupa del torno, que es seducida por un don Juan, por un malvado, se escapa con él la maltrata, la abandona, y entonces ella se da cuenta de que en el amor terrenal no está la felicidad, de que ella quien ama es a Cristo, quiere volver al convento, pero tiene miedo. ¿Qué va a pasar cuando yo regrese? ¿Qué va a suceder conmigo? Finalmente, haciendo un acto de valor, regresa dispuesta a cumplir todas las penitencias que se le pongan, a cumplir su castigo, y tiene muchísimo miedo por lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que pasa cuando ella regresa al convento? No pasa nada, porque nadie se ha dado cuenta de su ausencia, porque durante los días que ella ha estado fuera, la Virgen ha estado sustituyéndola en el torno, haciendo una labor en teoría inferior para conseguir que nada le suceda a esta mujer que ha pecado en un momento dado, pero que se arrepiente enseguida. La Virgen es sobre todo compasiva, no es cruel, no es vengativa, ella conoce el alma de sus fieles, sabe lo que está en su interior, sabe que esa mujer ha tenido una debilidad, pero que realmente su vocación es la religiosa, que va a querer volver ahí, y hace lo posible y lo imposible, hace realmente el milagro para que ella pueda realmente insertarse de nuevo en su vida conventual y en su amor a Cristo. O sea que encontramos aquí a una Virgen que es misericordiosa, amante con todas sus criaturas, sean de la clase que sean. Y eso es lo que me parece interesante recalcar de la obra de este hombre que fue rey, pero al que deberíamos más recordar como escritor y como escritor marianista.